Buenas tardes, profesora. En esta oportunidad vamos a exponer acerca del metabolismo de las bacterias ácido-lácticas en la fermentación del kimchi. Bueno, esta preparación del kimchi es más conocido en Corea del Sur. Y bueno, vamos a hablar un poco acerca de la composición del kimchi propiamente, ¿no? En esta diapositiva, como podemos observar, vemos que cómo cambia la preparación según cada ingrediente principal, ¿no? En la izquierda tenemos los condimentos bases que siempre se repiten como el ajo, el ají rojo, sal y el agua, ¿no? Estos aportan sabor y controlan también la fermentación del kimchi. En el centro están los ingredientes principales dependiendo de qué verdura se va a usar. Obtenemos un tipo de kimchi distinto, ¿no? Por ejemplo, con la col china obtenemos la muestra C, que es el kimchi tradicional. Luego tenemos la preparación a base de cebolla china, que viene a ser la muestra G, con mostaza de hoja que tenemos como resultado la muestra L y con rabanito joven, que es la muestra Y. Y a la derecha también podemos observar dos gráficas que nos muestran qué pasa durante esos 30 días de fermentación, ¿no? En la parte de arriba vemos cómo varía el nivel de pH, ¿no? Por ejemplo, el pH baja cuando empezamos con 5,5 y termina cerca de 3,8 a 4,3, ¿no? Eso significa que se vuelve más ácido y por eso se conserva mejor. Luego también en la parte de abajo tenemos los niveles de lo que son las bacterias ácido lácticas. Vemos cuándo es que suben, o sea, depende de las bacterias buenas que se van multiplicando, ¿no? Es decir, que el kimchi cambia según la verdura base que se va a utilizar, pero todos usan los mismos condimentos y con el tiempo, se hace más ácido y más probiótico también, ¿no? Le doy pase a mi compañero. Ok, como vimos, el kimchi no lo fermenta un solo microorganismo, sino toda una comunidad de bacterias acidolácticas, ¿no? Que se van sucediendo a lo largo del proceso. Como, bueno, al inicio de la fermentación domina el leuconostoc, ¿no? Que produce ácido láctico, acético, CO2 y etanol. Es lo que le da el arranque, ¿no? Todo este proceso. Junto a ella, en las etapas intermedias, ¿no? Aparece el Pediococcus, ¿no? Cuya abundancia varía según los ingredientes y condimentos usados. El Lactobacillus, ¿no? Que aporta el sabor característico y una acidez moderada, tanto en etapas medias como tardías. Ya en las etapas más avanzadas, ¿no? Se toma como protagonismo el Lactobacillus, que es el responsable de la acidez pronunciada y además de un alto potencial probiótico. También encontramos la Weissela, presente en menor proporción, pero que contribuye a la acidificación y a la estabilidad microbiana, ¿no? Y finalmente, el Levilactobacillus, asociada a las fermentaciones con mayor temperatura, ¿no? Que si prolifera en exceso, incluso puede restablecer el, el tejido vegetal. Entonces, lo importante de esta diapositiva, más que nada, es entender que cada género no actúa al azar, no cada uno domina un momento específico de la fermentación y aporta una característica sensorial distinta al kimchi. Eh, ahora bien, ¿cómo lograrían que estas bacterias produzcan todos estos compuestos? Eso depende de la ruta metabólica, ¿no? Que utilicen. Y ahí es donde entra la siguiente diapositiva. Siguiente, por favor. En cuanto a las vías metabólicas, ¿no? Las bacterias acidolácticas se van a dividir en dos grandes grupos, ¿no? Según su metabolismo. Por un lado tenemos las bacterias hemofermentativas, que usan la vía glucolítica, Depten, Parnas, o vía EMP. Bueno, aquí una molécula de glucosa pasa por la serie de reacciones enzimáticas, ¿no? Glucosa 6-fosfato, fructosa 6-fosfato, fructosa 1,6 difosfato y así sucesivamente, hasta llegar al ácido sucesivamente. Bueno, el cual, bueno, finalmente se va a convertir en ácido láctico, ¿no? Gracias a la enzima lactato deshidrogenasa. Es una ruta más directa.
y por eso estas bacterias como el Lactobacillus produce sobre todo ácido láctico de forma eficiente. Por otro lado, estas bacterias, las que se hacen llamar las heterofermentativas, que usan la vía de la fosfocetolasa, esta ruta es un poco más compleja, ¿no? Bueno, parte también de la glucosa, pasa por la fructosa 6-fosfato, la cilulosa 5-fosfato, pero ahí esta enzima, bueno, la enzima fosfocetolasa, se va a dividir el compuesto en dos caminos distintos. Uno que termina en lactato y uno que termina en lactato, ¿no? Y otro que va a terminar en pasando por el acetilfosfato. Y bueno, termina en etanol. Por eso estas bacterias como Leucostonoc y Lewicella no solo producen ácido láctico, sino también CO2, etanol y manitol. Eh, bueno, le doy pase a mi compañero para la siguiente parte. A continuación, yo les voy a explicar acerca de los principales metabolitos bioactivos que producen las bacterias ácido lácticas durante la fermentación del kimchi. Estos compuestos son muy importantes porque le dan al kimchi su sabor, aroma, textura y también aportan ciertos beneficios a la salud. El principal metabolito que ayuda es el ácido láctico, que disminuye el pH del alimento y evita el crecimiento de microorganismos dañinos. Y por supuesto ayuda a la conservación del producto. También, como podemos ver en la diapositiva, se produce manitol. Este aporta un sabor ligeramente dulce y equilibra la acidez, además del también el dióxido de carbono y etanol, que participan en el desarrollo del aroma y la fermentación. Otro compuesto que es muy importante es el GABA, que es un metabolito funcional asociado con beneficios para el sistema nervioso. Por acá podemos ver una tabla donde observamos qué bacterias producen cada uno de estos metabolitos. Por ejemplo, tenemos el Leuconostoc mesenteroides, produce manitol y ácido láctico. El Lactobacillus plantarum produce ácido láctico, GABA y bacteriocinas. Y también, por ejemplo, tenemos que la Wisella produce ácido láctico, ácido acético y exopolisacáridos. En conclusión, podríamos decir que estos metabolitos son los responsables de la calidad del kimchi y de muchas de sus propiedades beneficiosas para la salud. Siguiente, por favor. Ya. Bueno, yo les voy a hablar sobre los factores que ayudan a que, bueno, que regulan el metabolismo de las bacterias. Eh, Estas bacterias tienen un comportamiento que está regulado tanto por factores externos como internos. Entre los externos tenemos la salinidad, donde el tipo de sal favorece a distintas bacterias. También tenemos la temperatura, que esta puede acelerar o retrasar la fermentación. El estrés osmótico, que ocurre cuando la sal deshidrata la célula bacteriana, es algo similar a lo que le pasa a una fruta con sal. Y por último, los ingredientes que actúan como una fuente natural de estas bacterias. Y algunos factores internos que también repercuten en este sistema tenemos tres. Primero, la tolerancia al estrés ácido mediante chaperonas moleculares que evitan que las proteínas de la bacteria se dañen por la acidez. Número dos, también está la protección frente al estrés osmótico, donde el manitol acá actúa como un osmoprotector, ayudando especialmente a la bacteria Leuconostoc a poder resistir este ambiente salino. Y por último, la defensa antiviral mediante el sistema CRISPR-Cas, que funciona como un sistema inmune y reconoce y corta el ADN de otros virus que atacaron antes a esta bacteria, lo que esto permite que el Pediococcus innonatus domine en fermentaciones prolongadas en más de 30 días. Y siguiente, por favor. En esta diapositiva vamos a hablar sobre el metabolismo bacteriano y la calidad del kimchi, cómo este metabolismo repercute en la calidad sensorial. Todos estos factores reflejan directamente eh, cuatro categorías, bueno, se resumen en cuatro categorías de metabolitos. Primero, los ácidos orgánicos, donde el ácido láctico da este sabor dulce, este sabor ácido y conserva el producto, pero en exceso también resulta desagradable.
Segundo, tenemos los azúcares libres y el manitol que aportan ese residual dulce para poder equilibrar la acidez. Tercero, los aminoácidos libres que dan el sabor umami y amargo por la proteólisis. Y por último, los compuestos volátiles donde el ajo y la cebolla dan el aroma inicial. Y los ésteres también aportan notas frutales, también el etanol y el CO2 dan la efervescencia característica del kimchi. En conjunto, todo esto demuestra que la calidad del kimchi no depende solo de los compuestos, sino también del equilibrio que existe entre estos factores, ¿no? Y los metabolitos que las bacterias producen durante toda esta etapa de la fermentación. Ahora le doy el pase a mi compañero Kevin. Bueno, en esta parte voy a hablar sobre lo que es la discusión, ¿no? La fermentación del kimchi, como hemos podido escuchar a través de la exposición, no es solamente las dos rutas metabólicas que ocurren en paralelo, sino que es todo un ecosistema donde cada vez a través del tiempo podemos ir viendo cómo una bacteria o un BAL, como se denomina, se va revelando o va teniendo más presencia en el kimchi. Y cada especie aparece justo en el momento preciso, dependiendo del sustrato que esté disponible y cómo cambia el ambiente. Los factores que modulan esto normalmente son, como podemos ver en la PPT, la temperatura, la actividad del agua, los ingredientes, la salinidad y pH. Eh, el comportamiento depende fuertemente de dos condiciones, normalmente, la temperatura y el pH. Son los factores que activan ciertos, se puede decir, genes o enzimas de las bacterias, pero algo clave en esta parte es que las bacterias no desechan residuos en su momento, en su proceso metabólico, sino que este proceso metabólico nos da las diferentes características del kimchi y su calidad, como el sabor, el aroma y la textura que posee. Por ejemplo, un kimchi fermentado de 10 a 15 grados centígrados tiene bacterias que trabajan mucho más rápido y producen más ácido succínico. Esto da el sabor umami que se ha mencionado anteriormente y hace que sea muy marcado. Otros compuestos, como lo son el GABA, por ejemplo, funcionan como lo que vendría a ser un antibiótico, pero en la parte de medicina. Y aunque se producen en pequeñas cantidades dentro del kimchi, son importantes para que el kimchi sea considerado un alimento. Es una forma de entender qué ingredientes se usan y cómo controlan, ¿no?, el ambiente para poder diseñar este alimento que tiene propiedades de salud específicas. Ahora doy pase a mi compañera. Sí, bueno, esto, después de analizar todo esto, este proceso que hemos explicado, hemos llegado a cuatro conclusiones, ¿no? Primero, que las rutas bioquímicas no actúan solas. La homo y la heterofermentación trabajan en equipo. Unas dan ácido láctico pura para la acidez, otras dan gas y manitol para el dulzor y la textura. Juntas, pues esto hacen el metabolismo completo del kimchi. Segundo, pues bueno, tenemos que los metabolitos son los que mandan, ¿no? Los ácidos dan el sabor ácido y conservan, el manitol da el dulzor fresco y el GABA da beneficios para la salud y pues obviamente sin ellos no hay calidad sensorial ni funcional. Tercero, que nada sucede al azar. Tanto la sal, la temperatura y el estrés osmótico deciden que las bacterias dominan. Si cambia el tipo de sal o sube la temperatura, hay algún cambio donde el producto, en el producto final. Y por último, bueno, entender que esto permite pasar de lo artesanal a lo industrial. Ya no dependemos solamente de, digamos, de suerte, sino que podemos controlar la fermentación para tener un kimchi de calidad uniforme siempre, ¿no? O sea, puede decir que podemos decir que fermentar el kimchi es dirigir un ecosistema bacteriano y si controlamos las variables, controlamos también la calidad de este. Muchas gracias.